es la primera conferencia que voy a hacer sobre el beato Juan Pablo II, y es distinta. ¿Por qué? Porque una conferencia sobre un papa, en este caso, cuando estaba vivo, cuando murió, en fin, aquí mismo, poco después de su muerte, es una conferencia en la cual analizas, ante todo, el comportamiento de esa persona. En este caso, un papa, pues su gobierno, es decir, qué antecedentes se encuentra, cómo coge la Iglesia en aquel año 78 y qué hace para llevar adelante la misión de pastor, de vicario de Cristo, que el Espíritu Santo, a través de los cardenales, le han encomendado. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Mientras que un beato es diferente. Es decir, cuando uno habla de un beato o de un santo, yo doy por supuesto de que lo van a canonizar, ¿no? O sea, que estamos ante una mera cuestión temporal, no una cuestión de fondo, ¿verdad? Cuando uno habla de un beato, de un santo, ya el aspecto de lo que hace pasa a un segundo lugar. Y es muchísimo más importante lo que es. Es decir, estamos ante un santo. Este santo podía haber sido un político, podía haber sido un padre de familia, podía haber sido el fundador de una congregación religiosa, podría haber sido un médico, una ama de casa, ¿no? Bueno, ya lo que va a hacer, que también será importante, y la época en que vive, su contexto, porque va a ser útil, ¿verdad?, para entenderle y para aprender de él, lo que va a hacer es una cosa importante, pero secundaria. Lo que hace es mucho menos importante que lo que es, porque al fin eso es lo que nosotros tenemos ahora que aprender de Juan Pablo II. Por eso tenemos todos que hacer el esfuerzo de contemplarle, de fijarnos en él como beato Juan Pablo II. No como Juan Pablo II, sino como el beato Juan Pablo II. Y repito, ojalá que pronto, ¿verdad?, podamos decir que le contemplamos como San Juan Pablo II. No sé si le llamarán así o le llamarán San Karol Wojtyła. Bueno, me parece que lo suyo sería beato o San Juan Pablo II. Y por eso, en esta conferencia quiero poner de manifiesto, en primer lugar, su alma. Y después, naturalmente, su actuación, porque esa actuación fue la manera en que él plasmó en obras concretas, en una misión tan específica como ser papa en el final del siglo XX e inicios del siglo XXI, bueno, pues él plasmó su alma en esa actuación. Pero lo que me gustaría esta tarde es presentaros la imagen de un santo. Y también desde otra perspectiva, que a veces se nos olvida, sobre todo cuando uno mira los santos más antiguos, suele suceder, más en los más antiguos que en los más modernos, que quizá porque la geografía, es decir, la historiografía del santo, ha tendido a destacar aquellos aspectos más llamativos, a veces incluso exagerándolos, pues te da la sensación de que eran personajes casi fuera de la historia. Entonces, ese santo se convierte en alguien admirable. ¡Qué barbaridad! ¡Qué admiración sientes hacia un santo que llevaba pues meses sin comer! ¡Qué admiración! Tanta más admiración cuanto a ti te cuesta hacer un ayuno sencillito, ¿verdad? ¿Qué admiración sientes hacia un santo que se daba de disciplinas a todas horas? Tanto más cuanto a ti una pequeña heridita te hace saltar, sobre todo a los señores mucho más que a las señoras, ¿verdad? Es decir, estos santos se convierten en personajes admirables. Y a veces la admiración nos impide la imitación. Lo admiro, lo he colocado en una peana, en una columna alta, ¿no? Lo admiro, lo aplaudo, incluso muy probablemente me acojo a su intercesión, ambas cosas se deben hacer con los santos, pero digo, esto no está a mi alcance. Yo no puedo imitar a un señor que no comía y no bebía, ¿no? Es decir, a San Simón el Estilita, que se pasó no sé cuánto tiempo, pero muchísimo, en lo alto de una columna allí en el desierto de Egipto. ¡Qué barbaridad!, ¿no? En fin, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Admirable, pero hay quien le imita. Vamos, imposible, ¿no? Yo no tengo vocación de vivir la vida subido en lo alto de una columna, para nada, ¿no? Y así otras cosas, ¿no? En cambio, creo que es muy importante
volver a ver a los santos, a los antiguos y sobre todo a los que, como en este caso, son contemporáneos nuestros, ¿verdad?, que los hemos visto, que los hemos oído, que los hemos tocado, ¿no?, volver a verlos desde esta otra perspectiva. Un santo, un beato, es alguien admirable, por supuesto. Es alguien a quien acudir como intercesor, por supuesto. Pero es alguien a quien imitar. Y repito, esto es lo que me gustaría, sobre todo, poner de manifiesto esta tarde. Estamos ante un santo, ante un beato, que tiene que ser, ante todo, una persona a quien podamos imitar. Su vida, única e irrepetible, nadie tiene una vida igual que la otra, sin embargo, tuvo en su comportamiento y en sus motivaciones cosas que me pueden servir a mí para mi vida. Él afrontó cruces, que no son las mías, pero que me pueden servir a mí como un ejemplo de comportamiento para afrontar mis cruces, mis problemas, mis angustias, mis miedos, mis pecados, mis debilidades, mis tristezas, lo que sea. Vamos entonces a asomarnos, y esto siempre es una temeridad por parte del que habla, porque ¿quién puede hacerlo, verdad? Vamos a asomarnos un poco al alma de Juan Pablo II y otro poco, Dios quiera que, como me suele suceder, no me pase demasiado de la hora, ¿verdad?, a su actividad como pontífice. Yo he elegido, repito, esto es una temeridad, porque ¿quién puede entrar en el alma de nadie si no somos capaces ni de entrar en nuestra propia alma, ¿verdad? Pero yo he elegido 4 puntos que me parecen las claves del alma del beato Juan Pablo II. El primero de esos puntos es la fe. El segundo, su humildad. El tercero, este orden no tiene por qué ser necesariamente así. Es decir, creo que la fe es efectivamente el primero, pero si alguno dice que tenía que ser otro, no me voy a pelear. El tercero sería su enorme amor a la Santísima Virgen. Y el cuarto, su amor que se tradujo en actos de amor a la cruz. Voy a intentar perfilar estos puntos. Dios quiera que me quede tiempo luego para el resto. Bueno, pero al menos esto, que el alma de Juan Pablo II, del beato Juan Pablo II, me gustaría que quedara, porque creo que es lo que nosotros, que no somos papas, que no tenemos que afrontar decisiones terribles sobre si apoyar o no la guerra de Bush en Irak, por ejemplo, Bueno, pues nosotros que no tenemos esas cuestiones que resolver, sin embargo, este comportamiento del Papa nos puede ayudar en nuestros problemas, que son menos graves e importantes, pero que son nuestros problemas. ¿Por qué he puesto en primer lugar la fe? Seguramente porque cada uno dicen que habla de la feria tal y como le va en ella, ¿verdad? Y yo, que no soy de la época de Juan Pablo II, porque lógicamente soy más joven que él, sí que me ha tocado vivir, como algunos de vosotros, y yo creo que como a una parte del clero, una parte probablemente amplia del clero, en una época en la cual la fe, y la fe del clero de una forma especial, se ha visto muy probada, y digo la fe del clero de forma especial, también la fe de los laicos, pero me parece que de una forma particular la fe del clero. De tal forma que era muy frecuente, en España, sobre todo, encontrar personas, muchachos, que entraban en los seminarios con la fe de sus padres y por la fe de sus padres, es decir, no porque sus padres les mandaban, que también lo sabría, sobre todo, ya sabéis, después de la guerra, cuando se vivió aquí el aislamiento internacional, y entonces hubo verdaderamente en España hambre, no en la guerra, sino en la posguerra. Muchos entraban en el seminario con la fe de sus padres, no obligados, sino que ellos tenían la fe de sus mayores, que era la fe de sus abuelos, era una fe sana, recia, transmitida aquí en este país, oye, desde hace 2000 años, porque aquí ha estado San Pablo y ha estado Santiago. No estamos hablando de bromas, sino que estamos hablando de un lugar donde desde los inicios se ha predicado y vivido el Evangelio. No es cualquier cosa, y es el único país que conste en la historia que ha logrado echar palmo a palmo al otro lado del mar a los musulmanes. Es decir, aquí se emprende una reconquista por la tierra y por el tipo de vida, es decir, por una cultura cristiana. No queremos ser musulmanes y deliberadamente no queremos ser musulmanes, queremos ser cristianos. Y deliberadamente durante 8 siglos se lucha
no solo con una intención política, sino con una intención religiosa. Esta no es, por lo tanto, cualquier tierra. Y en estas décadas terribles y ominosas, lo que se percibe, lo que se ve, es que esos muchachos y muchachas, ellos en los seminarios, ellas en los noviciados, que entran con una fe de 2000 años, entrando en contacto con la vida religiosa o con la vida sacerdotal, pierden la fe. La pierden totalmente o se queda reducida a algo frío, intelectual, no vivencial, no que te anime el corazón y que te lleve a determinados comportamientos. Esto es una realidad. Esto no es una hipótesis, sino que esto es una realidad. Traducido en deserciones cuando han cambiado unas circunstancias externas que ya no presionan a favor del sacerdocio, numerosísimo, abultarísimo número de secularizaciones entre frailes, monjas y curas, y traducido, por supuesto, en otras cosas aún más graves, como son las pésimas enseñanzas en colegios, en clases de catequesis, en clases de religión, etc. Es decir, lo que uno percibe en Juan Pablo II es que tiene la fe de sus padres. Es decir, Polonia, no solo Polonia, pero de una forma especial Polonia, yo creo que de una forma única en el mundo, Polonia no experimenta, o al menos no experimenta del mismo modo, lo que se ha llamado la crisis del posconcilio. Porque la crisis del posconcilio, en la cual se va a producir esta ruptura de la fe, es decir, esta ruptura entre la fe de los mayores y la fe de los hijos, incluso de los hijos clérigos, Polonia esto no lo vive. Porque teniendo una fe muy firme, está acosada por el comunismo, y entonces lo que aquí se veía como el futuro y el progreso, ellos lo experimentan en carne propia como opresión y como algo malo. Lo que aquí se experimenta como un veneno seductor, ellos se dan cuenta de que es simplemente un veneno. Y por lo tanto no caen en la trampa de abandonar la fe de sus mayores. Entonces, que lo que va a percibirse en un personaje como el beato Juan Pablo II es una especie de anacronismo en lo que ha sido la evolución de la Iglesia Católica en el resto del mundo. Polonia, de una manera especial, también otros países de la Europa comunista, pero muy singularmente Polonia, vive al margen de la evolución que se va a producir en lo que es Europa Occidental o Estados Unidos. Creo que Latinoamérica y África llevan su propia evolución por otras características, pero también ellos, sobre todo en las grandes ciudades, van a experimentar esta secularización, es decir, esta ruptura entre la fe de los mayores y la fe de las nuevas generaciones. Es decir, un hombre polaco, un cura polaco, intelectual, porque era profesor de filosofía, como Karol Wojtyła, seguramente tenía una fe que era muy parecida a la de su padre y muy parecida a la de su abuelo. Y así podemos decir, remontándonos siglos atrás. Habría sus matices, pero probablemente era una fe muy parecida. Mientras que un cura español de la misma edad, no olvidéis que Juan Pablo II fue elegido con 58 años, un cura español con 58 años en el año 78, es decir, nacido en el año 20, pues no tenía, hablo generalizando, no tenía la fe de su padre y consideraba a su padre como un preconciliar. En la casi generalidad del mundo se introduce una ruptura no solamente en el aspecto litúrgico o incluso en el aspecto moral, sino en el aspecto de la fe. Se introduce una ruptura entre los viejos y los jóvenes. Y los jóvenes no miran a los viejos diciendo, ¿qué ejemplo? Bueno, habrá que cambiar esto, habrá que cambiar lo otro, pero ¿qué ejemplo? Sino que los jóvenes miran a los viejos diciendo, esto es el pasado, no tienen nada que enseñarme, al contrario, tengo que cogerlo todo y tirarlo a la papelera porque ya no sirve. Esto es preconciliar.
con esta etiqueta de preconciliar, simplemente se despachó alegremente, es decir, fácilmente, tristemente por lo que se hizo, un patrimonio espiritual de 1963 años de historia. Esto es preconciliar. ¿Cuántas veces he tenido que oír, y seguramente muchos de vosotros, esto? Es que esto es preconciliar. Esto es preconciliar. Y recuerdo en una ocasión, hace ya muchos años, yo estaba participando en una mesa redonda, estaba trabajando aún en ABC, y estaba con distinguidos periodistas, sacerdotes, en aquella mesa redonda. Poco a poco dejaron de invitarme a estas cosas porque me convertí en un personaje incómodo que estropeaba lo políticamente correcto. Y un famoso sacerdote, y creo yo que buen sacerdote, que ha debido de fallecer ya y durante mucho tiempo llevó un programa religioso en España y en Madrid y después pasó a la televisión andaluza, en una mesa redonda es que cada uno habla 15 minutos, bueno, más o menos. Bueno, toda su intervención estuvo el posconcilio y el preconcilio, el posconcilio, porque tenemos que ser fieles al concilio, el concilio, el posconcilio, el concilio, el posconcilio. Cuando me tocó a mí, dije, yo lamento decirte, ante todo el mundo, que es que yo no estoy de acuerdo contigo. Claro, tengo, confieso, una cierta predilección en escandalizar un poquito, es decir, no lo puedo evitar. Pero me encanta, vamos, ¿no? Pero yo le dije, es que lamento decirte que es que no estoy de acuerdo contigo. Yo más que insistir en la fidelidad al concilio, creo que hay que insistir en la fidelidad al Evangelio. Y le dije, yo no sé si porque quiero tanto a San Francisco de Asís, me veo en la obligación de recordar que San Francisco de Asís fue preconciliar. Oye, porque vivió en el siglo XIII, ¿no? Y no creo que haya que despreciarle, ¿no? Y que Santa Teresa de Jesús, a la que quiero muchísimo, fue preconciliar, ¿no? Vivió en el siglo XVI, San Ignacio de Loyola, fíjate, ¿no? Y ya para terminar dije, hasta la Virgen María fue preconciliar, es decir, vamos, y nuestro Señor fue preconciliar, o sea, estamos ya hablando de que, claro, es decir, hemos llegado a un punto, se había llegado a un punto ridículo, en el cual no estamos, repito, ante cosas importantes, como la liturgia, muy importantes, importantísimas, en fin, secundarias, ¿no? Sino que era todo, ¿no? Todo fue puesto en cuestión, ¿no? Y en este todo, la fe. La fe ya fue otra cosa. Entonces, la fe de mis mayores no fue una fe admirable, imitable, sino que se convirtió en una fe despreciable. Todo lo que era preconciliar, oiga, ¿qué concilio ha sido antes de ayer? Todo era algo que había que verlo con sospecha. Bueno, pero es que preconciliar en este país nuestro fue el hecho de que por lo menos 6.000 sacerdotes religiosos y religiosas dieran la vida por Jesucristo y fueran mártires. Esto es preconciliar, que sucedió en el año 36. No, esto es despreciable. No se decía así tan abiertamente, pero era preconciliar. Como era preconciliar, ya no había. Entonces, es como si la Iglesia tuviera su momento de fundación cuando termina el Concilio Vaticano II. Y todo lo anterior hubiera de alguna manera o que releerlo o simplemente que olvidarlo. La Iglesia empieza no cuando se inicia el concilio, ni cuando termina el concilio, sino a partir de ese momento. Hasta tal punto que en las pasadas Navidades, en el discurso a la curia, Benedicto XVI ha tenido que decir incluso que esta visión llega al extremo de considerar preconciliar al propio concilio. ¿Por qué? Porque el concilio es fruto de un acuerdo, como si fuera en un país una constitución, fruto de un acuerdo entre dos tendencias, progresista y conservadora, y que por lo tanto, como fruto de un acuerdo, tiene que ser releído, es decir, interpretado a la luz de lo que piensan los vencedores, para expurgar esos documentos conciliares de aquellas cosas que los perdedores, léase conservadores, lograron, a pesar de ser una minoría, y sobre todo por las amenazas del Papa Pablo VI de no firmar los documentos, lograron introducir.
tenemos incluso que despreciar al propio concilio para hacer una lectura del concilio progresista. Esto es la denuncia que Benedicto XVI hace en las pasadas Navidades, el discurso importantísimo, como todos los años, a la Curia Vaticana. Lo que yo encuentro, lo que yo descubro, siendo un muchacho que estaba en quinto de teología estudiando con los jesuitas, es decir, ya había estudiado algo y estaba estudiando con los jesuitas, no digo más. De aquella época, que a lo mejor hoy ya no son lo mismo, pero en fin, de aquella época eran lo que eran. Lo que yo descubro con Juan Pablo II cuando empieza a hablar es que este señor tenía fe, pero tenía la fe de mis padres, tenía la fe de los mayores, se creía las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con tener fe? No quiero decir solamente con aceptar unos principios teóricos, doctrinales. Dios es el creador, la Santísima Trinidad, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino esos principios se traducen en una confianza en Dios. Dios existe, Dios me ama, mi vida está en manos de Dios y nada de mi vida se escapa al designio amoroso del Dios Todopoderoso. La unión entre el poder de Dios y el amor de Dios. Mi vida y la de los míos y la de mi pueblo y la de la humanidad está en manos de Dios. Yo lo que me encontré era con que había un hombre que tenía fe, que tenía la fe que yo había visto en mi casa, cosa que no me había ocurrido entrando en el seminario. Con eso no quiero decir que todos los curas que yo me encontré eran malos, ni mucho menos, pero es lo que yo había experimentado. Tampoco quiero generalizar, porque las experiencias son siempre personales, y no se pueden nunca generalizar, pero yo hablo de la mía. Juan Pablo II era un hombre que tenía fe, que creía en Dios. Oiga, que se lo creía de verdad, que creía que Dios existía, y que creía que cuando venía una desgracia, también era amor de Dios, y que cuando venía una cosa buena, era amor de Dios. Este señor se lo creía de verdad. Para él, la existencia de Dios era algo natural. Estaba, como nuestros mayores, viviendo en un universo religioso. No había la diferencia entre lo sacro y lo profano. Es decir, el mundo sagrado era el mundo interno de la iglesia, cuando voy a misa, y el mundo profano era el resto. Dios estaba en todos los sitios. Dios existe, Dios es el Todopoderoso, el bien es mucho más fuerte que el mal, es el que vence siempre, y Dios es la infinita y divina misericordia. Y por tanto yo tengo ante Dios y ante la vida una actitud de confianza. Esta era la fe del pueblo polaco. Y cuando ves la historia con esta perspectiva, tú te das cuenta de cómo es Dios de providente. Y cómo Dios, muy poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, se aparece a Santa Faustina en ese pueblo para decirle precisamente esto. No dudes de mi amor, no dudes de mi misericordia. Vendrán momentos horrorosos. Fijaros lo que fue para Polonia, la invasión de los nazis, las matanzas de los nazis, las matanzas de los nazis del ejército polaco, las matanzas de los milicianos polacos, las matanzas en los campos de concentración, pero luego vino los comunistas, que se quedaron en la otra orilla del Vístula sin intervenir en Varsovia, viendo cómo los nazis destruían Varsovia, facilitándoles la tarea, y las fosas de Katyn, unos y otros destruyeron ese país, y una vez más se lo repartieron. Esa criba espantosa que iba a sufrir esa nación era conocida, prevista, misteriosamente aceptada por Dios, pero no les había dejado solos. Les manda a una monjita, se le aparece el Señor y le dice, dile a la gente que lo que venga, que es espantoso, yo cuento con ello y que tengo un plan. Aguantad, no dudéis ni de mi poder ni de mi amor. Y es la devoción de la Divina Misericordia. ¿Y qué le dice a Santa Faustina el Señor? Delante de todo lo que te pase, lo que entiendas, lo que no entiendas, lo que te produzca rebeldía, delante de todo lo que te pase, tú siempre tienes que decir lo mismo. Divina Misericordia, en ti confío. Esto es fe, Esto es fe, y solo esto es fe.
tiene una base intelectual, los dogmas de fe. Pero esto es fe. La fe es una cosa que empapa tu vida. Yo tengo fe en Dios. No significa que a lo mejor yo sea santo, yo tengo fe en Dios. Yo sé que Dios existe. Y Dios es algo natural en mi vida. Vivo con Dios. Podré pecar, podré no obedecer, podré tener un mal día, podré perder los papeles, Yo tengo fe. La fe de mis mayores. La fe que en este país se ha mamado de generación en generación. Y nosotros tenemos esa fe. Y esto, repito, es lo primero que se percibe en el alma de Juan Pablo II. Yo creo que esto es, para mí, por lo menos, lo más importante. Y os lo decía el domingo en la homilía, me da pena que no haya sido puesto suficientemente en evidencia. Y sin embargo, os invito a que leáis la homilía de la beatificación pronunciada por el Papa Benedicto. Porque es de esto de lo que habla. Cuando yo me vine el día antes para estar aquí en las misas, porque no quería dejar al Padre Javier solo con toda la gente que hay aquí, y número enorme de misas. Tuve la suerte de estar justo viendo la televisión en un momento en que fue el momento de la beatificación, pero no pude escuchar la homilía. Y después la he leído y me he quedado sorprendido. Os invito a que lo leáis, porque de esto es de lo que habla Benedicto XVI. En primer lugar, la fe. Y vuelve una y otra vez a la fe, a la fe, a la fe. Juan Pablo II tenía fe en Dios. Y eso significa que creía que Dios existe. Y que Dios interviene en tu vida, en la de tu familia, en la de tus hijos. Que aunque escriba con renglones torcidos, siempre escribe derecho. Y por lo tanto que tú tienes que aprender a tener una actitud de confianza. Señor, yo confío en ti. Y esta confianza es expresada en la devoción de la Divina Misericordia, tan importante en la vida del Papa, ¿verdad? Pero es que tan importante en la vida del pueblo polaco, no en la vida del Papa solo. Por eso os he dicho, es la fe de un pueblo que no se rompe con el posconcilio como se rompe aquí, y como se rompe en muchos sitios. No se produce una fractura en la transmisión vital de la fe, pero se traduce también, lógicamente, en confianza y en valentía. Dios existe. El bien es más fuerte que el mal. Pero yo estoy rodeado. El poder del comunismo era tan grande. Ponían micrófonos en los confesonarios. Detectaban si un cura había hecho cualquier cosa y entonces le chantajeaban para que se convirtiera en confidente. Era una cosa terrible, por supuesto, por no hablar de matanzas o de... ¿no? Delante de esta situación, uno tiende a pensar, como los primeros cristianos, cuando se veían acosados por Nerón y después hasta Diocleciano, que tú no vas a poder vencer a esto, es demasiado fuerte. ¿Quién pensaba que el comunismo podría caer? No digo en el año 89, digo en el año 60, en el año 70. ¿Quién lo pensaba? Si el comunismo era todo. Si los intelectuales, la práctica totalidad de los intelectuales del mundo estaban rendidos al comunismo y adorándolo. Y sin embargo, esta gente, y el Papa era uno de su gente, uno de su pueblo, no sé cómo, pero vamos a vencer. Y por eso este hombre, que es un hombre de fe, un hombre de pueblo, un hombre que ha sido elevado de categoría, tal, muy bien, pum, 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 que ha llegado a Papa, este hombre se asoma a la plaza de San Pedro, ¿y qué es lo que dice? No tenga miedo. Dice, ¿pero por qué no tenga miedo? Porque tengo, como había dicho Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Porque tengo aquí divisiones. Porque cuento con el poder económico de Reagan y de los Estados Unidos, porque tengo un plan maquiavélico para fundar solidaridad y destruir no sé qué. Dice, no, si eso no existía. Este señor dice, no tengáis miedo, porque tenemos la fuerza de Cristo, pero tenemos otra fuerza, pero vamos a vencer, porque tenemos fe. Y esto fue fantástico. Es decir, ¿qué sensación recorrió el mundo católico en esa tarde? Un papa que sale y dice, no tengáis miedo, cuando el mundo católico estaba acobardado y estaba con complejo de inferioridad, primero con complejo de inferioridad cultural ante el hecho marxista, después con complejo de inferioridad ante lo que ya era
en los países no marxistas el avance imparable del secularismo. Y secularismo metido dentro de la Iglesia, del cual, si me da tiempo, hablaré después. No tengáis miedo, de nada, de nada. A mí me sonaban a las palabras de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Oye, no tengáis miedo, que tenemos a Dios con nosotros, vamos para adelante. Pero eso ¿por qué? Repito, porque este señor tenía fe. Primera clave del alma del beato Juan Pablo II. Y esta clave para cualquiera de nosotros es fundamental, porque tú tienes tus problemas, tú tienes tus miedos, tú tienes tus angustias, tú tienes tus dudas de fe, y no, repito, no de fe intelectual, sino de por qué Dios permite esto, y dónde está Dios escondido aquí, y esta solución que no, esta cosa que no se soluciona, y estoy rezando y no parece que no me escucha. Muy bien. ¿Cuántos murieron en Polonia sin ver caer el muro? Pero mantuvieron la fe. Oye, que desde el año 39 al año 89 pasaron 50 años, 50 años son muchos años, pero mantuvieron la fe. Pues no, tú estate tranquilo, mantén la fe, mantente firme, mantén la fe. Segundo punto, la humildad. La humildad es una virtud profundamente mariana, evidentemente, pero la humildad yo creo que es una virtud estrechamente ligada a la fe. Y no solo a la confianza en Dios y al valor que procede de la fe, sino al convencimiento de que Dios es Dios y yo no soy Dios. Esto es esencialmente la virtud de la humildad. La virtud de la humildad consiste en aceptar que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Y de ahí se sacan una serie de consecuencias. Yo no puedo entender del todo a Dios. Yo tengo que aceptar los tiempos de Dios, que no son mis tiempos, y que por lo tanto tengo que aceptar que no voy a ver a lo mejor en mi vida mortal determinadas cosas por las que estoy rezando, por ejemplo. Bueno, es decir, tengo que aceptar que no soy Dios, con todo lo que eso significa. Y después tengo que aceptar otras cosas que pasan en la vida, humillaciones, fracasos, planes que no se realizan, y tengo que aceptarlo creyendo que eso está también previsto por Dios. Os cuento una anécdota preciosa, que una anécdota es una anécdota, pero que me parece que representa este tipo de hombre, este modelo que es el beato Juan Pablo II. Seguramente recordaréis muchos de vosotros al que fuera presidente de Italia, Sandro Pertini, muy amigo de España. Bueno, un hombre lleno de simpatía, un italiano típico, encantador y extrovertido. Este hombre, pues si no recuerdo mal, era socialista y era, si no recuerdo mal, ateo. Bueno, pero un hombre, repito, simpático y que pues, no dejó detrás de sí, como otros, un rastro de corrupción, por lo menos que se sepa. El caso es que pues enfermó y murió. Bueno, estando muy enfermo, le avisan al Papa que se encuentra en el hospital muy grave, y tenía una buena relación personal con él, porque los dos habían congeniado mucho. Bueno, esto es muy frecuente en Italia. Es curioso cómo en Italia no pasa como en España, no tiene nada que ver. Me decía un cardenal italiano el otro día, decía, mire, es que lo que pasa en España es inédito. Aquí, para la beatificación, tenemos 400 peticiones de políticos de todo el espectro, ¿no? Y en España no, en España vienen unos poquitos del Partido Popular y algún otro contado y medio escondido para que no le vean. Dice, aquí no, aquí se pelean por venir, pero todos, los comunistas igual que todos. Bueno, con Pertini tenía una buena relación personal. Le avisan al Papa de que está muriéndose y el Papa se presenta él en el hospital. Es su amigo. Y no sé si él dio por supuesto que Pertini quería verle, sabía que era ateo, pero era un ateo italiano, es decir, respetuoso con la Iglesia, y bueno, se presenta en el hospital a ver a Pertini, era su amigo. Llega a la puerta, sale la esposa de Pertini y le dice, usted aquí no entra ningún cura,
¿A qué vienen aquí cuervos? Bueno, empieza lo típico, ¿no? Dice, no, vosotros venís aquí ahora, que está muriendo, a llevaros su alma, tal. Bueno, total, le monta un escándalo al Papa y le da con la puerta en las narices. Al Papa. Aquella señora, yo no sé si es que era así, o tenía un mal día, o estaba muriendo su marido, estaba desesperada, o su marido después de su muerte pasó de verdad mejor vida, no lo sé. Pero la señora era así, en ese momento lo fue. Vale. Reacción del Papa. Por eso digo que pongo este ejemplo como una reacción que es ejemplar, es decir, un caso de humildad. El Papa, con la puerta a la nariz por esta señora, no dijo, ande y que te den, ¿no? Y punto. Y aquí te quedas, yo soy el Papa, a mí no me puedes hacer esto, que yo he venido aquí a echar una mano, que no queremos, yo me voy a mi casa, que tengo muchas cosas que hacer y no estoy quedando el tiempo con una loca, ¿no? Bueno, seguramente esto es lo que yo hubiera hecho, si no otras cosas peores, ¿no? El Papa se puso de rodillas delante de la puerta cerrada y les dijo a sus acompañantes todos de rodillas y se puso a rezar el rosario y rezó el rosario entero. Delante de la puerta cerrada, detrás estaba muriéndose su amigo y la mujer no le había permitido ni siquiera despedirse de él. Se rezó el rosario entero delante de la puerta de Sandro Pertini. Cuando terminó de rezar el rosario dijo, Pertini ya sabe que hemos estado aquí, ahora es hora de que nos vayamos. Esto es un ejemplo de humildad, de aceptar la vida, de aceptar los planes de la vida. Tienes tus planes, que son buenos planes, es decir, cuando encima son malos no te digo nada, tienes tus planes, que son buenos planes, has estado luchando por tus hijos, para que aprendan, para que sean trabajadores, para que tal, has estado luchando y aquello no sale nada, o no sale casi nada. Ha pasado esto que no entiendes, ha pasado lo otro. ¿Y quién eres tú, criatura de Dios? ¿Quién eres tú? Pues la humildad consiste en decirle a Dios, tú eres Dios y yo no soy Dios. Y por lo tanto, acepto esto y no pienso hacer ningún problema. No entiendo, Señor, me fío de ti, tú eres Dios, yo no soy Dios y no he venido aquí a pedirte explicaciones. De rodillas, rezamos el rosario delante de la puerta de Pertini y después nos vamos a casa. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tercera clave del alma del beato Juan Pablo II, la Virgen María. Podría haberla puesto la primera o la segunda. Bueno, me parece una clave realmente importante, ligada con la fe. Es decir, dentro de ese paquete que es la fe, que significa creer en la existencia de Dios, y creerlo vitalmente y no solo intelectualmente, la Virgen María representa la certeza de que hay una madre que vela por nosotros. No solamente la, digamos, intercesión de María, sino la certeza de que incluso aunque tú no se lo pidas, ella es tu madre y ella está cuidándote a ti. Esto es genuino en el pueblo polaco. Esto es el amor a Czestochowa, por ejemplo, no solo a Czestochowa, pero esto es el amor a Czestochowa, de un pueblo que ha soportado años, siglos de persecuciones, de divisiones, y que se ha mantenido unido, repartido entre los estados vecinos poderosos gracias a la lengua y a la fe, y al amor a la Santísima Virgen. Bueno, pues yo creo que esto para nosotros, que tenemos tanto en común con esto, ¿verdad? Porque amamos también a la Virgen, y él, recordad, cuando vino a España, dijo aquello de España, tierra de María, la primera vez que vino, recordando su propia tierra, España, tierra de María. Bueno, pues esta tierra de María, oiga, es que esta tierra de María es una tierra bendecida y querida especialmente por la Virgen. Es que es aquí donde se aparece por primera vez, estando aún viva, porque aún estaba en Jerusalén. Y aquí viene Santiago y aquí se aparece por primera vez. Y cosas que no... La gente, como no tiene fe, que ese es el problema, como no tenemos fe, pues no tenemos fe. Oiga, pero en la guerra caen las bombas en el Pilar de Zaragoza, oiga, que no estallan. Esto es casualidad. Usted casualidad es otra cosa, ¿no? O sea, otro día una homilía, casualidad es que el presidente del gobierno tome una decisión y acierte. Esto es casualidad, ¿eh? Casualidad no puede ser que caigan las bombas en el Pilar de Zaragoza, que atraviesen las bombas con las poletas, que atraviesen el tejado y que no estallen. Esto no es casualidad. Es casualidad que caigan bombas atómicas en Palomares, en Almería, con su espoleta y que no estallen. Bombas atómicas
que eran muchísimo más devastadoras que las de Hiroshima? Esto no es casualidad, es que esto no lo sabemos, es que esto fue así. Y no estallaron las bombas atómicas que cayeron en Palomares. No, esta es una tierra protegida por María. Y nosotros esto lo hemos dilapidado. Bueno, no del todo, porque gracias a Dios el amor a la Virgen todavía existe en muchos sitios afortunadamente, y uno de ellos donde más se la quiere afortunadamente es en Andalucía. Y por tanto, creo que esto para nosotros tiene que ser un elemento fundamental, la certeza de que hay una protección. Tienes padre y tienes madre. Y ahora estate tranquilo. No entiendes, pero tienes padre y tienes madre. Y la Virgen cumple. Y si cumple con todos, imagínate si no va a cumplir con aquellos que la quieren. Y ahí está el caso histórico, ¿verdad?, del atentado del 13 de mayo. Oiga, pero es que Aliaca no era un aficionado. Aliaca era un profesional. Era un pistolero que no fallaba, que le habían elegido para eso. Si le eligió los soviéticos, porque enseguida comprendieron que se cargaba el imperio marxista. A través de los búlgaros, la trama búlgara, usted, eso lo sabremos, no sé si lo sabemos algún día, pero que Aliaca sabía lo que iba y que era un pagado para matar al Papa y que estaba a poquísimos pasos de él y que aquello no tenía ninguna explicación para no matarle. Esto es real y sin embargo falla. Pero bueno, ¿y a quién de aquellos tramadores del atentado se le ocurre mandar a matarle el 13 de mayo, ¿no? Que era como mucho, ¿no? El 13 de mayo, Virgen de Fátima, es decir, que era como mucho, que era la que había dicho los 3 secretos y que iba a vencer al comunismo. Es decir, que era como mucho, ya la Virgen dice, mira, hasta aquí, ¿no? Vamos, si hubiera sido el 14 de mayo o el 12, también hubiera dicho hasta aquí, ¿eh? Pero hombre, es que el 13 es como un provocador, ¿no? Y no, pues va a ser que no, va a ser que no, ¿no? El Papa lo vio clarísimo. Y los que tenemos fe lo vimos inmediatamente clarísimo. Yo creo que muchos de nosotros no solamente estábamos vivos, todos, sino que teníamos uso de razón. Es decir, que algunos de los que sean más jóvenes quizá estaban todavía aprendiendo a sumar, ¿no? Pero la mayoría de nosotros experimentamos aquello de una manera verdaderamente conmocionante, ¿no? Un atentado contra el Papa. Y sabemos cómo se salvó, cómo fue milagroso que se salvara. Oiga, pero es que después cogió un citomegalovirus con las transfusiones de sangre. Oiga, que eran las transfusiones que generaron el SIDA, porque entonces no se sabía qué era el SIDA y no se sabía que se transmitía con las transfusiones de sangre, y mucha gente recibió el SIDA por las transfusiones. Esto lo hemos sabido después, y él lo coge, el citomegalovirus, y se cura. ¿Cómo no va a creer él que la Virgen le cuida? Y por supuesto, se fue a Fátima en cuanto pudo ponerse en pie, y ahí está la bala en la corona de la Virgen María. Bueno, los que no tienen fe, es decir, una amplia representación del clero, piensan que aquello fue casualidad. Repite usted, casualidad es otra cosa. Aquello fue una intervención de María, y para él no hubo ninguna duda, ni para nosotros hubo ninguna duda. Y esto, insisto, tiene que traducirse en algo que afecta a tu vida. Es el beato Juan Pablo II alguien imitable. Quisiera que esta fuera la idea principal que sacaréis esta tarde. Estamos ante alguien a quien imitar en su certeza de que tenemos madre. Podremos no entender a veces, podremos no entender muchas veces, pero tenemos padre y tenemos madre. Y nuestra madre vela por todos nosotros. No digo cuánto va a velar por aquellos que intentamos quererla un poquito, de luego infinitamente menos de lo que ella se merece. Es decir, tenemos madre, estate tranquilo, alma mía, recobra tu calma. Y esto creo que es lo que hay que decir a la gente que está nerviosa, porque todo el mundo está endiosado, y al estar endiosado, todo el mundo está nervioso, porque estar endiosado significa que estás solo, que como no crees en Dios, porque crees en ti que eres Dios, tienes solo tus fuerzas. Y tus fuerzas no solo para salvarte a ti, sino tus fuerzas para salvar a los tuyos, lo cual es mucho más difícil todavía. Y entonces estás nervioso. Ya no crees en Dios, ni crees en la Santísima Virgen, crees solo en ti. Y algunos van, y repito, hasta creen en los políticos, que ya es una cosa increíble, que la gente siga creyendo. Es una cosa que a mí hace muchos años que ya dejó de parecerme posible, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede creer en los políticos? Bueno, pues hay gente pató, como decía el torero, ¿no? Hay gente pató. Bueno, pues la gente cree en él o en los políticos, o en los científicos, yo creer,
creo en Dios nuestro Señor y en que la Virgen María. Y esto me da paz, y esto me da tranquilidad, y esto, como os decía antes, me da valor. No solamente me da paz, sino que me da valor para seguir luchando. ¿Por qué voy a tener miedo si sé que tengo un padre que me quiere y me cuida, y sé que tengo una madre que me quiere y me cuida? Pues yo voy adelante poniéndome en sus manos. Último punto de los que he elegido para hablar de su alma. Es la hora de terminar, ¿eh? Esto me pasa siempre, lo sabéis, soy un desastre, también lo sabéis. El amor a la cruz. Yo creo que esto era una de las características típicas de la espiritualidad así llamada preconciliar. Y también era una de las cosas que fueron arrumbadas, ridiculizadas y además etiquetadas con una cosa sumamente despectiva y considerada enfermiza. Abrazar la cruz o amar la cruz era catalogado de masoquismo. Tú eres un masoca. Nuestro mundo ha identificado la felicidad con el epicureísmo, es decir, la huida de los problemas. Para ser feliz no tienes que sufrir. Y esto ha generado un continuo movimiento hacia la nada, no hacia algo, sino hacia la nada. ¿Por qué? Porque en cualquier sitio tienes problemas. Desde el momento en que tú no eres capaz de plantarte ante el problema y de decir, lo acepto, y me dejo atravesar por él, crucificar por él, y tengo que ser capaz de ser feliz aquí. Desde ese momento empiezas a huir. Y en el momento en que empiezas a huir, simplemente te pasas la vida huyendo. ¿Hacia dónde? Hacia la nada, porque siempre hay problemas, porque sales de este y te encuentras con otro. Y a veces, como dice el viejo refrán, sales de Málaga y te metes en Malagón. Es decir, has evitado un problema, que lo era, lo has evitado y has conseguido otro más grande. Es decir, ¿y ahora qué haces? Pues vuelves a huir. Y la gente se pasa la vida en una huida permanente. No, pero es que abrazar la cruz no se puede decir. ¿Cómo puedes decir esto? Esto es preconciliar. Tú eres un masoquista o, peor aún, un sádico. El sacerdote que habla de la cruz es un sádico, porque está diciéndole a la gente que sufra. No, si es que es distinto. Es que yo soy seguidor de Jesucristo, que dijo con toda claridad, el que quiera ser mi discípulo, que coja su cruz de cada día. Pues que eso hay que quitarlo del Evangelio. Eso es una de esas páginas molestas que tienen que ser borradas del Evangelio. La cruz tiene que desaparecer. Y entonces todo en la Iglesia se transformó y se tenía que presentar como algo divertido. Todo tenía que ser divertido. Todo tenía que ser placentero. Tú tenías que ir a misa a disfrutar. Pero no solamente tenías que ir a misa a disfrutar, sino que en tu trabajo tú tenías que disfrutar. Y tú tenías que ir a tu trabajo a realizarte. Y tenías que tener hijos si te llenaban y si no los matabas. Y la atención a tus padres mayores, quizá con Alzheimer o con un problema de reuma, la atención a tus padres era si a ti te apetecía, ¿no? Y la norma se convirtió en la huida de la cruz, en la huida de los problemas, en la huida del dolor. El resultado es el mundo que tenemos, ¿no? Un mundo donde aumentan los divorcios increíblemente, donde no hay niños, pero no un mundo más feliz. Es decir, no es que sea un mundo más feliz, más realizado que el de nuestros abuelos o el de nuestros padres preconciliares, que fíjate, no sabían ni lo que era el teléfono móvil, ¿no? Es decir, qué gente tan antigua, por Dios, es como se podía ser feliz sin estas cosas, Pues no, pues hoy la gente no es feliz, mira tú, ¿Y cuántos matrimonios llevas? Y no se pregunta cuántos hijos han matado, porque no hemos llegado a eso, pero algunos hasta presumen de ello. Hay por ahí ministras que van diciendo que están contentísimas de haberse cargado ya a unas cuantas criaturas suyas, ¿no? Bueno, es decir, es una cosa tremenda. Es decir, es usted una asesina que presume de ser una infanticida. ¿Qué cosas? Bueno, pues este es el mundo, pero no es un mundo más feliz. ¿Y esto cuál es el origen? Hemos olvidado lo que dijo Jesús.
el que quiera ser mi discípulo, que coja su cruz de cada día y que se venga conmigo. Y como la cruz pesa mucho, porque pesa muchísimo, también Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Vamos a coger la cruz los dos. Tú y yo, porque tú solo no puedes, yo desde luego no puedo, pero con Dios sí que puedo. Habrá días mejores, habrá días peores, habrá días que reniegue y habrá días que sean mucho más ligeritos. Pero con Dios yo sí que puedo. Esto es lo que nos han enseñado toda la vida, que esto hay que enriquecerlo, que hay que purificar el lenguaje. Todo esto es verdad, ¿no? Efectivamente que había un lenguaje preconciliar que se había quedado anticuado y que no podemos hablar a los hombres y mujeres del siglo XXI como se hablaba a los hombres y mujeres del siglo XX o del siglo XIX. Naturalmente que sí, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la novena de la Divina Misericordia, pero lo de preciosísimísima y no sé qué sisísimísima, pues me resultan como un poquito del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no? Bueno, pues purifiquemos el lenguaje, pero a ver si vamos a lavar al niño y después de lavar al niño le tiramos con el agua sucia. Oiga, yo puedo tirar el agua sucia, pero el niño me lo quedo, no voy a tirar el agua. He lavado al niño a la palancana y tiro el agua con el niño. El niño me lo quedo, tiraré el agua, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido decir, tiramos todo. Porque el mundo empieza con nosotros. Qué soberbia, por Dios, qué soberbia. En lugar de enriquecer y purificar lo que hubiera que purificar, porque son adherencias culturales e históricas, hemos dicho tabula rasa y todo lo anterior es malo. Yo pienso, por ejemplo, una mujer que estoy convencido de que está en el cielo, como Chiara Lubich, que a mí me enseñó lo que significaba la unión con Cristo crucificado y cómo se podía ser feliz cuando se estaba sufriendo. Feliz cuando se está sufriendo, por tanto ya no tienes ganas de huir de donde eres feliz. Podrás tener ganas de huir de donde se sufre, pero no vas a tener ganas de huir de donde se es feliz. Claro, pues eso enriquecelo. Pero no destruyas lo que ha sido la gran fuerza de generaciones para afrontar los problemas de la vida familiar, de la salud, del trabajo, de los problemas políticos, de todo lo que es la vida y que la gente ha aguantado y ha sido feliz. Y ahora no, ahora como no se aguanta nada, pues resulta que te pasas la vida, repito, huyendo hacia la nada, porque te pasas siempre huyendo, y encima eres un desgraciado. Que esto es la realidad. Es decir, entonces tienes que empezar a ir al psicólogo, y después ir al psiquiatra, y después a tomarte fármacos, y después al final eres una pobre piltrafa humana, a donde te han conducido todos estos, algunos de ellos del clero, ¿verdad?, que te han dicho que para ser feliz no hay que tener problemas, y que los problemas hay que huir de ellos, a veces incluso matando. En lugar de afrontarlos, es decir, los acepto, no los entiendo, los acepto, ayúdame Dios mío, porque esta es la cruz que tengo que llevar, ayúdame Dios mío a llevar la cruz. Y en casos extremos, pues habrá que poner un remedio. Bueno, pues también la Iglesia dice que en casos extremos está admitida la separación, por supuesto que sí. Y, pero mire usted, es que hemos llegado a un punto en el que no se aguanta nada. Esta es la causa. Bueno, estas son las 4 claves del alma de Juan Pablo II y son las 10 de la noche. Es decir, que me queda todo el tema de la actividad y los precedentes y cómo estaba la Iglesia y lo que era el concilio y lo que significó abrir la Iglesia a la sociedad, a la cultura y acabar con el complejo de inferioridad y la confrontación ideológica entre el marxismo y el cristianismo. Vamos, esto da para varias conferencias más. Espero que al menos el beato Juan Pablo II haya sido dignamente interpretado en las claves de su alma, que en este momento de verdad es lo que más nos interesa. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Beato Juan Pablo II, ruega por nosotros.